Ok, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos al Club de Lectura en este libro de Neil Donald Walsh que se llama Las Nuevas Revelaciones. Vamos a dar inicio. Gracias por estar aquí, a ti que lo ves en directo o a ti que lo vas a ver en diferido. Este es un espacio de lectura, de contención, de encontrarnos todos los lunes. Y bueno, vamos a empezar. Te pido que si comienzas tener durante la lectura tu micrófono en silencio, porque lo estamos grabando y luego hacemos la edición para subirlo al canal de YouTube, ¿vale? Entonces, empezamos. Página 84. Wow. ¿Cuál es nuestra intención? Que entre este lunes y el próximo lunes estamos finalizando este libro. Vamos a empezar y dice, comienza hablando Neil y dice, ¿crees tú que lleguemos a aprender? ¿Crees que encontremos un camino para llevarnos bien? ¿Que hagamos algo tan simple como vivir juntos en paz, armonía y felicidad? Lo harán si abandonan sus falsas creencias y las construcciones humanas que han levantado en torno a ellas. Siempre he venido a ayudarlos. Siempre he estado aquí. Nunca los he dejado. Lo que ustedes son no puede dejarlos, sino que se queda siempre con ustedes. Y por eso, antes de que pregunten, yo ya les habré contestado. Aún no saben esto porque no me conocen. Imaginan que yo mismo me he separado de ustedes. Se imaginan a ustedes mismos estar separados de los demás. Nada de eso es verdad. Nada de eso te sirve. Las siguientes son las primeras 3 de las 5 falacias acerca de la vida. Los seres humanos están separados el uno del otro. No es suficiente para los seres humanos la necesidad de ser felices y no es suficiente con obtener lo que se quiere. Los seres humanos deben competir con todos los demás, entre comillas, lo suficiente para crear crisis, violencia, muerte y guerra entre ellos mismos. ¿Cómo llegamos a esta tercera falacia sobre la vida, la que trata acerca de la competencia? Cuando aceptaron que, entre comillas, no era suficiente lo que la vida les daba, concluyeron que tenían que hacer lo que fuera necesario para asegurarse de tener lo suficiente. En el principio, solo alcanzabas y tomabas. En este panorama, era el más fuerte quien ganaba siempre. Más adelante, cuando tu especie llegó a la adolescencia, te desarrollaste hasta el punto en que ya no te parecía justo que siempre ganara el más grande y más fuerte. Con todo, no te habías desarrollado tanto como para elegir ver a todos ganar. Aún no lo has hecho. Así que comenzaste a idear otras razones, entre comillas, para lograr que una persona o un grupo, en lugar de otro, pudiera ganar. Pensaste que lo que necesitabas para ser feliz era no tener que compartir. Desarrollaste competencias donde la fuerza bruta no era el único factor decisivo para determinar no solo si perdías o ganabas la vida, sino cualquier otra cosa. Todo esto podría haber sido suficiente desventaja. Los seres iluminados no compiten uno con otro por el derecho de posesión ni tampoco por acaparar lo que les pertenece a todos y cada uno. Pero ni siquiera construiste competencias favorables, sino que escogiste crear competencias en las que el ganador fuera declarado de antemano. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que en tu cultura en particular decidiste que ser rico, blanco, cristiano, estadounidense y hombre te coloca de entrada en medio de los ganadores. Cada cultura, cada subgrupo de toda la humanidad tiene su propia lista, su propia idea de quiénes somos ganadores en la competencia de la vida por algo que no es suficiente, y refiriéndome a otras culturas, podría decir que basta con ser negro, ruso o musulmán para situarse en la lista de ganadores. Pero el ser mujer, entre comillas, en cualquiera de las culturas de la humanidad, difícilmente te coloca en esa lista. Es verdad y se debe a que para que haya competencias en las que se puedan declarar ganadores de antemano, tendrían que remontarse a los tiempos en que se usaba la fuerza para acallar a los perdedores. Entonces, la fuerza bruta, el músculo primitivo, era lo que, al final de cuentas, decidía las cosas.
Como se sigue dejando que la fuerza física primitiva o la fuerza bruta económica decidan casi todas las cuestiones y resuelvan los principales conflictos de la experiencia humana, entonces en casi todas las culturas humanas del presente, ser rico y hombre, entre comillas, son los calificativos básicos del rango alto. Si tienes los dos atributos, entonces estarás en una posición dominante, porque tienes fuerza y poder y porque en las competencias humanas para los asuntos de la vida has sido declarado, entre comillas, ganador de antemano. Antaño, el mazo servía para demostrar el predominio masculino, el mazo. Hoy lo demuestra el dinero, la influencia y el poder. Y ustedes se han asegurado bien de que los hombres sean principalmente quienes lo tienen y lo controlan. Por lo tanto, los hombres siguen empleando la fuerza para salirse con la suya. Además, como han imaginado a un Dios que usa la fuerza para salirse con la suya, ustedes decidieron que Dios seguramente es hombre. Claro que Dios es hombre, ¿o no? ¿Tú no lo eres? No. Pero yo pensé que Dios era él, entre comillas. ¿Quién dijo que lo era? Mi religión. Casi todas sus religiones están dominadas por los hombres y fueron creados por sociedades dominadas por hombres. Algunas de estas religiones incluso predican, es decir, es cuestión de doctrina, que las mujeres deben servir a los hombres. Sí, ya hemos hablado varias veces de que desafortunadamente los musulmanes tienden a tratar a las mujeres como si fueran ciudadanos de segunda clase. ¿Cómo señala este mandato? Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, pues es prácticamente como si tuviera la cabeza rapada, entre comillas. Si una mujer no estuviera cubierta, entonces habrá que raparla. Pero si rapar o afeitar a una mujer es vergonzante, entonces que permanezca cubierta. Un hombre, de hecho, no debe cubrir su cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Pues el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Sí, es fácil ver que estos mandatos islámicos verdaderamente colocan a las mujeres en un plano inferior. Salvo que no es un mandato islámico, sino parte del Nuevo Testamento de la Biblia. No, un momento, no puede ser. El Islam es el que siempre ha colocado a las mujeres en posición de inferioridad, pero no el cristianismo. Creo que debería leer Corintios 1, 11, 4, 19 o Efesios 5, 22, 24, que dejan las cosas en claro, entre comillas. Esposas, someteos a vuestros maridos como a vuestro Señor, pues el marido es cabeza de su mujer, tal como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, tal como la iglesia está sometida a Cristo, así las mujeres lo estarán a sus propios maridos en todo, cierro comillas. Epa, para un segundo. Está bien, tal vez estaba equivocado. Y no solo los musulmanes colocan a las mujeres en una posición más baja en su sociedad, sino que los cristianos también lo hacen. De hecho, ocurre en casi todas las culturas religiosas desde la antigüedad. Tienes razón. Ahora que estoy repasando la introducción del Bhagavad Gita, tal como es, escrito por su eminencia A.E. Bhaktivedanta Swami, veo estas palabras. ¿Qué es la naturaleza material? El Gita lo explica como un prakrti inferior, una naturaleza inferior. La prakrti siempre está sometida a control. La prakrti es femenina y está controlada por el Señor. Tal como las actividades de una mujer están controladas por su marido, cierro comillas. Caray, todas las culturas de este planeta realmente han embebido esta idea de la inferioridad de la mujer. ¿No es así? Así es. Según las leyes del Islam, el testimonio de una mujer rendido ante un tribunal vale la mitad que el de un hombre. Es una broma. Ojalá lo fuera. Bueno, como esto aparece en tantas religiones,
Quizás lo que Dios realmente quería decir es que las mujeres están subordinadas a los hombres. No lo están, ¿Estás seguro? estoy seguro. Pero tienen que ser protegidas, permanecer en sus hogares, no pueden trabajar, no pueden estudiar, deben padecer la mutilación de sus órganos sexuales para que no disfruten de los placeres sensuales. Y si bien no deben disfrutar de placer sexual, sí deben proporcionárselo a los hombres, normalmente cuando estos lo exigen, muchas veces con una expectativa y condición tácita de su contrato de matrimonio. También pueden ser comparadas y vendidas para que proporcionen placer sexual a los hombres. Las mujeres no pueden caminar en público si no van acompañadas de un pariente sanguíneo del sexo masculino y deben llevar el cuerpo totalmente cubierto para que nadie las vea. No pueden votar ni ocupar puestos de mando. No pueden estar presentes en las salas de consejo de las compañías ni en puestos de poder político. No pueden ser ministras ni sacerdotisas, obispas ni papas, rabinas ni ulamas. Ni siquiera pueden sentarse en la misma sección del templo que los hombres. Si tienen un puesto, no perciben el mismo sueldo que ellos, a pesar de que realicen igual trabajo. Pero de cualquier manera, sería muy difícil que ellas pudieran ocupar puestos, porque además de proporcionar placer sexual que haga felices a los hombres, les han sido adjudicadas obligaciones específicas. Deben cocinar, limpiar, surtir la alacena, lavar la ropa, criar a los hijos y llevar a todos a las clases de piano, la práctica de fútbol y a donde quiera que ellos deban ir. Veamos, ¿he olvidado algo? No mucho. He estado pensando en el trato que las distintas sociedades de nuestro mundo dan a las mujeres y en cómo lo han justificado. En realidad, nuestras diversas religiones organizadas han sido las que nos dicen muchas de estas cosas que han sido caldo de cultivo para otras, ¿no es así? Me temo que sí. Además, muchas personas las han creído, muchas siguen creyéndolas. La idea básica es que las mujeres sencillamente no son iguales a los hombres. Pero ¿cómo podrían nuestras bien intencionadas religiones llegar a tal conclusión si no es por vía de la enseñanza directa de Dios? Mi amigo, la discriminación de las mujeres no es el único que tus sagradas escrituras han hecho, han dicho que es una enseñanza directa de Dios. Tus religiones organizadas también han enseñado en una época u otra que las leyes de Dios prohíben que las personas de razas distintas se casen, que las personas del mismo género se puedan demostrar físicamente su amor e incluso que los negros sean sacerdotes. Sí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia mormona, siempre ha enseñado que los hombres de esa fe eran considerados sacerdotes. Sin embargo, durante mucho tiempo, la Iglesia mormona dijo que esto no se aplicaba a los hombres negros. Se pensaba que los negros eran inferiores a los blancos y, por lo tanto, que no cumplían con los requisitos. No ha sido sino hasta hace poco que los padres de la iglesia echaron marcha atrás y aceptaron que los negros no eran inferiores a los blancos y que después de todo podían ser sacerdotes. Ahora, si tan solo pudieran decidir lo mismo respecto a las mujeres, no contenga la respiración, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo pueden las religiones, que supuestamente son el mismísimo modelo de amor y aceptación, patrocinar de hecho esta tendencia a discriminar? Su justificación se deriva de la cuarta falacia de la vida, que dice que algunos seres humanos son mejores que otros. Esta falacia es la que permite a nuestras sociedades seguir los pasos de las religiones organizadas y practicar todo tipo de discriminación. Ustedes incluso discriminan en su hablar diario. Tal vez hayas advertido que en esta conversación he empleado los términos él y ella, entre comillas, indistintamente cuando me refiero a Dios. Esto es algo que ustedes no hacen. Lo he notado y me he preguntado por qué lo haces. Lo hago, lo hago porque sé que él habla es una parte muy fuerte en la creación de la historia cultural de los humanos.
como en milenios recientes, su raza ha empleado exclusivamente la palabra él, entre comillas, para referirse a Dios. Los jóvenes de los dos sexos, no han tardado mucho en formarse esta imagen. Dios es hombre y por lo tanto infiero que los hombres son superiores a las mujeres. Ahora, cuando la nueva espiritualidad abarque el planeta, estas inferencias serán cosa del pasado. Una parte importante de la nueva espiritualidad tendrá que ver con la posibilidad de crear una verdadera igualdad para las mujeres, acabando al fin con la descalificación y con el abuso franco de una mitad de la raza humana. Esta es una de las muchas razones por las que cabe esperar que las personas que detentan el poder se opongan a la nueva espiritualidad. La mayor parte de las personas que ahora detentan el poder son hombres. Además, los hombres creen en la falacia que ellos llaman su, entre comillas, superioridad, aun cuando ahora ya hay muchos hombres convencidos de que en realidad sus actos y sus decisiones respecto a las mujeres no están hablando de superioridad, sino manifestando su preocupación por las mujeres y su sensibilidad al hecho de que los hombres y las mujeres deben desempeñar distintos roles en la sociedad. Lo que llamaremos el, entre comillas, grupo preocupado, dice que al proclamar y apoyar leyes y costumbres que restringen a las mujeres, lo único que están haciendo es protegerlas contra la explotación y el maltrato. No obstante, su propia protección produce una explotación y un maltrato enormes y generalizados. El grupo de los, entre comillas, roles diferentes dice que tan solo está tratando de que se quede clara la importancia de los roles separados que han sido designados a los hombres y a las mujeres en los asuntos humanos. Este grupo también explota y maltrata grandemente a las mujeres, pero con la referida pretensión. Dice que Dios ha asignado roles a los hombres y a las mujeres y proclama que la razón por la que el género humano está luchando por su supervivencia es que estos roles han sido alterados. Las mujeres andan por ahí haciendo, entre comillas, trabajos de hombre y usando ropa de hombre y buscando autoridad de hombre. Y según este grupo, esto es lo que está produciendo alteraciones en nuestra sociedad. Bueno, está creando alteraciones, pero son alteraciones necesarias para producir una sociedad de nuevos humanos que entiendan que ni la raza, ni el género, la nacionalidad, las convicciones religiosas, las preferencias sexuales o ningún otro aspecto de la individualidad de una persona debe ser una descalificación que le impida participar plenamente en la experiencia humana en el ámbito más alto y en lo que pudiera escoger ella, siempre y cuando su elección no afecte los derechos ni la seguridad de terceros. Ahora bien, esta declaración puede ser el preámbulo a una constitución mundial para los nuevos humanos. Entre comillas, ningún aspecto de la raza, el género, la nacionalidad, las creencias religiosas, las preferencias sexuales o algún otro de la individualidad impedirá que la persona pueda participar plenamente en términos de igualdad en la experiencia humana en el ámbito más alto. Cierro comillas. Caramba. Sí, esta sería una nueva idea revolucionaria. Revolución, entre comillas, significa girar o virar, y esta idea daría un giro a una gran parte de su realidad. Corregiría la cuarta falacia acerca de la vida. Estoy fascinado con esta cuarta falacia respecto a la vida. Entre comillas, algunos seres humanos son mejores que otros, cierro comillas. Me parece que cuando añadimos esta a las otras tres falacias de la vida, cuadruplicamos las oportunidades a favor del desastre. Tu percepción es correcta. La idea humana de mejor, entre comillas, es el concepto más dañino jamás concebido en la mente de cualquier ser sensible en cualquier lugar. Es lo que les ha permitido racionalizar y justificar la mayoría de sus conductas primitivas. Algunos de ustedes tienen la idea de que los cristianos son mejores, entre comillas, que los judíos
o que los judíos son mejores que los cristianos, que los blancos son mejores que los negros, o que los negros son mejores que los blancos, que los estadounidenses son mejores que los árabes, o que los árabes son mejores que los estadounidenses. Y que los franceses son mejores que nadie. Es una broma. Lo sé. Creen que los católicos son mejores que los protestantes son mejores que los católicos, que los republicanos son mejores que los demócratas son mejores que los republicanos, que los luteranos del Sínodo del Missouri son mejores que los luteranos de la Iglesia Evangélica Luterana, y que los luteranos de la Iglesia Evangélica Luterana son mejores que los luteranos del Sínodo de Missouri. Creen que los heterosexuales son mejores que los homosexuales, que los capitalistas son mejores que los comunistas, que los ecologistas son mejores que los industrialistas y finalmente que los creyentes en Dios, cualquier clase de Dios, son mejores que los ateos. Creo que estoy en lo correcto al decir que los maestros religiosos musulmanes dividen el pecado en dos categorías, los grandes y los pequeños pecados, tal y como los católicos hablan de pecados mortales y pecados veniales. Pero para los musulmanes, ser incrédulos es el mayor de los 17 pecados mayores. Es considerado un pecado más grande que el robo, más grande que el adulterio, más grande incluso que el asesinato. Tan es mejor ser creyentes que, entre comillas, no creyentes, que a los incrédulos se les puede castigar con la muerte y los que terminan con su propia vida en el proceso de matar a los infieles se van derechito al cielo. En la sociedad humana, esta idea de ser mejor se da hasta el infinito. Sin embargo, seguramente no estás diciendo que no está bien preferir una cosa sobre la otra. Si todo fuera exactamente igual, entre comillas, lloraríamos de aburrimiento. Las diferencias son buenas, la variedad es el condimento de la vida. De acuerdo. Pero las diferencias no tienen que traducirse en divisiones, y en tu mundo a menudo lo hacen. Han permitido que sus diferencias los debiliten en lugar de que los fortalezcan. Algunos han afirmado que son más que simplemente diferentes. Han sostenido que son mejores, mejorados, superiores, adelantados, perfeccionados, más grandes, más finos, preferidos, escogidos, seleccionados, elevados. Creen eso porque son esto más que aquello, que son más apropiados, más deseables, más adecuados, más satisfactorios, más útiles, más valiosos, más atractivos, más competentes, más preferidos. En algunos casos han añadido la frase, entre comillas, a los ojos de Dios. A estas descripciones, así que piensan que son más preferidos a los ojos de Dios o más adecuados a los ojos de Dios para ser sacerdotes o ser llamados santos o ir al cielo. Algunas religiones organizadas dicen que solo si tienes un pene puedes ser sacerdote o religioso o clérigo. Si no lo tienes, no puedes serlo. Algunas religiones dicen que solo crees en Jesús, que solo si crees en Jesús puedes ir al cielo. Si no crees en Él, no puedes ir. Algunas religiones dicen que solo si sigues las enseñanzas de Mahoma puedes conocer a Dios. Si no las sigues, no puedes conocerlos. Estas y otras de sus nociones han creado un sistema de castas en sus experiencias religiosas. El último lugar donde tal sistema podría tener un lugar en absoluto. ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Esta idea nuestra de ser mejores que el vecino está profundamente arraigada. No sé si podamos deshacernos de ella. De hecho, la ilusión de superioridad es fácil de hacer a un lado. Una simple mirada a sus conductas cuando creen que son superiores les revelará que han estado actuando inferiormente. Cuando más grande crees que eres, más pequeño te vuelves. Cuando mejor piensas que eres, peor actúas.
La evidencia ante tus propios ojos te guiará hacia esta verdad. Mas debes abrir los ojos. No puedes caminar por ahí ofuscado como sonámbulo. Y eso es lo que la mayoría de los humanos está haciendo, entre comillas, sonambulear. Vivir en un sueño y ver cómo éste se convierte en pesadilla. Esta pesadilla conduce lógicamente a y produce la quinta falacia acerca de la vida. Es correcto que los seres humanos resuelvan las graves diferencias creadas por las primeras 4 falacias, maltratándose entre sí. Y como lo has señalado aquí una y otra vez, muchas organizaciones religiosas solo ayudan a promover y a perpetuar esta idea. Oh, sí, muy obvia y definitivamente. Son sus religiones organizadas las que han explicado a través de sus más sagradas escrituras que la crueldad y el crimen son una respuesta aceptable a la fragilidad humana y a las diferencias humanas. Esto va en contra de cada instinto humano, pero la religión organizada ha reorganizado el pensamiento humano. Algunos humanos hasta se han vuelto en contra de su propio instinto de conservación, y así la gente anda por ahí lesionando y matándose entre sí porque les han dicho muy directamente que esto es lo que Dios les hace a ellos y lo que Dios quiere que se hagan entre sí. Eso al parecer es ir demasiado lejos. Ninguna religión enseña eso. ¿Estás seguro? ¿Has leído el Corán últimamente? ¿O el Bhagavad Gita? ¿O el libro del Mormón? ¿O la Biblia? ¿Recuerdas lo que le pasó a los israelitas que adoraban al becerro de oro? ¿No fueron sacrificados 3,000 de ellos por los levitas bajo mi mandato? ¿No les instruí en Éxodo 32:27, entre comillas, cíñanse cada uno con su espada sobre su muslo, pasad y repasad el campamento de la una a la otra puerta y mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su vecino? ¿Y qué me dices de los 24,000 israelitas que adoraron a Baal? ¿No le dije a Moisés, según está registrado en Números 22:4-9, entre comillas, reúne a todas las autoridades del pueblo y cuélgalos ante el Señor? Tú sabes, yo diría que estás tomando solo unos cuantos ejemplos aislados y no estás siendo justo, pero se han escrito muchos libros acerca de la historia de masacre y matanzas en el santo nombre de Dios, tan extensamente registrado en muchas partes de la Biblia. En estos libros nos han dicho cómo la Biblia cuenta que 12,000 hombres, mujeres y niños de ahí fueron muertos en una emboscada que Dios mismo inspiró y supervisó. Josué capítulo 8, versículo del 1 al 30. Y que los ejércitos de los amorritas fueron destruidos cuando, entre comillas, el Señor los mató en una gran matanza. Josué capítulo 10, del 10 al 11. Estos críticos de la Biblia nos dicen que una lectura de los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Números, Amós, Reyes, Crónicas, Esther y Job, por nombrar unos cuantos, producirán un recuento de nada menos que 1,000,000 de personas solo en la historia del Antiguo Testamento que fueron castigados por la mano de Dios, incluyendo a todos aquellos que murieron durante la hambruna de los 7 años en Samaria, enviada por el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. O los 185,000 asirios muertos de la noche a la mañana por un ángel. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. O por la gente que obedecía los mandatos de Dios, tales como los 100,000 soldados asirios muertos en un solo día por los hijos de Israel. Primera de Reyes, capítulo 20, del 28 al 30. O los profetas de Baal, en total 450 asesinados por Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, del 40 al 46. O el 500,000 de hombres de Israel muertos por el ejército del rey Abijad de Judá, a quienes nos dijeron Dios castigó, entre comillas. Segunda de Crónicas, capítulo 13, del 16 al 20. Tal vez te parezca interesante la lectura del libro del Mormón. Les da a los humanos un retrato muy interesante de Dios. Por ejemplo, dice: aúllen, pues el día del Señor está a la vista. Vendrá como una destrucción del Todopoderoso. Mirad que el día del Señor vendrá, cruel, tanto
cólera como en feroz ira, para dejar la tierra desolada. Y él destruirá a los pecadores de ahí en fuera. Y yo castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su iniquidad. Cada uno que esté orgulloso será lanzado de un lado a otro. Sí, y cada uno que se una a los malvados caerá por la espada. Cierro comillas. Asombroso. Eso seguramente nos dice qué tan perverso puede ser cuando ha sido ofendido. Espera, hay más. No satisfecho aún con castigar a los hombres malvados, el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, va también tras de inocentes vástagos y cónyuges, entre comillas, y sus hijos serán destrozados en pedazos ante sus ojos. En casas se destruirán y sus esposas serán violadas. ¿Eso dice el libro de Mormón? Mira en 2 Nefi 23, 6, 16. Hombre, eso es increíble. Así es. Lo que debes ahora admitir y reconocer es que ustedes mismos se han dicho en muchas de sus sagradas escrituras que Dios mismo mata a la gente que lo ofende y también que Dios quiere que salgas y mates por él. Quizá este es el momento, mientras todavía tengamos tiempo, para que todos nos preguntemos algunas cuestiones muy importantes. Es posible que la palabra de Dios, tal como fue escrita por los humanos en sus libros sagrados, tengan algunos errores. Es posible que haya algo que no sabemos acerca de Dios y sobre la vida, que podría cambiar todo si lo supiéramos, si tan solo hubiera un nuevo evangelio. Puede haberlo. Ya fue propuesto antes. En el libro Amistad con Dios. 15 palabras que podrían cambiar el mundo. Un evangelio de 2 frases que podría poner de cabeza a este planeta. Sí, ya recuerdo. 2 frases que podrían alterar todo. Hay frases que no podrían ser pronunciadas desde muchos púlpitos o atriles por muchos líderes religiosos o políticos. Puede retarlos a decirlas, pero no lo harán. Puede rogarles que lo repitan, pero no deberán. Puede gritarles que lo declaren, pero no podrán. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden decir? Porque pronunciar este nuevo evangelio sería invalidar todo lo que les han enseñado, todo aquello de lo que han buscado convencerlos, todo aquello en lo que basan sus acciones. Tienes razón. Es un nuevo evangelio que podría salvar al mundo. Pero el mundo no puede predicar estas 2 frases. El mundo no las puede proclamar. Son demasiado poderosas, son demasiado subversivas. Aún así, puede que esté equivocado. Tal vez haya algunos líderes religiosos o políticos valientes que podrían tomar este nuevo evangelio propuesto y repetirlo. Proclamémoslo aquí. Todos somos uno, entre comillas. La nuestra no es una mejor manera. La nuestra es solamente otra manera. Cierro comillas. ¿Qué mensaje podría ser este viniendo de los púlpitos del mundo? ¿Qué declaración sería si partiera de los podium de todas las naciones? ¿Qué podrían ser esas palabras pronunciadas por el Papa o el arzobispo de Canterbury? ¿O los líderes clericales en la Iglesia Bautista? ¿O las voces del mundo islámico? ¿O del presidente de la Iglesia Mormona? ¿O de la cabeza de la Iglesia Luterana? El Sínodo del Missouri. Los invito ahora mismo a decirlas, a declararlas como su verdad, a incluirlas en su próximo sermón público. Imagina al Papa diciendo, abro comillas, Dios ama a todos los hijos de Dios y todos somos uno. Hay muchos caminos hacia Dios y Dios no le niega a nadie tomar un camino con humildad y sinceridad. La nuestra no es la mejor manera, la nuestra es solamente otra manera. Cierro comillas. El mundo temblaría. Los cimientos de todas las grandes religiones del mundo, el estar separados y el ser mejores, se vendría abajo. Reto a cada vocero político de partido, a cada jefe de Estado internacional, a colocar esto en sus plataformas de partido y a anunciar esto en sus discursos. Imagina a los candidatos en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos diciendo, abro comillas, este es un tiempo complejo y hay muchas formas de atacar los retos que enfrentamos.
Tengo mis propias ideas y mi oponente tiene las suyas. Mi oponente no es un villano, no es una mala persona, solo tiene ideas que son diferentes a las mías. Escuchen nuestras ideas cuidadosamente y entonces vean con cuál de nosotros está de acuerdo. Pero al final quiero que todos sepan esto. Estos son los Estados Unidos y todos somos uno. La nuestra no es una manera mejor. La nuestra es solamente otra manera. Cierro comillas. El proceso político ya nunca sería igual. Adiós a las satanizaciones, adiós a los cuestionamientos de carácter, a las impugnaciones de los motivos y a las equivocaciones y a las desacreditaciones. Parados en cada elección estarían dos candidatos de los que se supondrían son personas buenas, cuyas aspiraciones son servir al interés público, quienes por su propia admisión están buscando el poder porque hay cosas que les gustaría que se hicieran y quienes simplemente están en desacuerdo en la manera en que hay que hacerlas. Es maravilloso el cuadro que pintas. Es el cuadro de un mundo transformado. Pero ningún líder de ningún partido político importante podría decirlo. Ningún líder religioso importante podría nunca declararlo. Todo su mensaje, su propia credibilidad, está basado precisamente en la premisa opuesta. Toda la estructura de la humanidad está construida sobre la idea de estar separados y ser mejores. Esta es la situación en tu mundo precisamente. Este es el punto del que se está hablando en esta conversación. Hay muchos humanos que no pueden soportar el pensamiento de vivir con tales ideas nuevas y en vez de eso mueren aferrados a la quinta falacia acerca de la vida como su verdad. Ellos declaran, entre comillas, es correcto que los seres humanos resuelvan sus graves diferencias creadas por todas las otras falacias matándose entre sí. Cierro comillas. Dios mío, ¿por qué somos tan necios? ¿Cuánto nos tomará alterar nuestras creencias, corregir nuestros modos, cambiar de ideas? ¿Cuántas más muerte y destrucción tendremos que soportar antes que digamos, ya basta? Dijeron ya basta desde hace mucho tiempo, solo que no saben cómo detener lo que están haciendo, aunque ya han tenido suficiente. ¿Hay alguna manera en que podamos hacerla? No parece que haya ninguna. Claro que sí hay una manera, definitivamente la hay, y ya les dije cuál es. Dímela otra vez. Pueden parar la muerte y destrucción si abandonan sus falsas creencias y las construcciones mentales que han creado en torno a ellas. Está bien. Hemos visto muy de cerca nuestras falsas creencias. Estas son las que tú llamas las 5 falacias acerca de Dios y las 5 falacias acerca de la vida, ¿verdad? Sí, estas son las mayores creencias falsas de los humanos. Está bien. Ya las hemos visto muy de cerca. Ahora, ¿qué quieres decir con construcciones mentales que hemos creado en torno a ellas? Han tejido en su mundo un complejo tramado de conceptos espirituales, filosóficos, políticos y económicos que gobiernan mucho de su experiencia colectiva. Estos conceptos surgen de ciertas construcciones mentales que se han formado con base en sus creencias falsas y estas construcciones mentales, ideas sobre, entre comillas, cómo son las cosas, que han literalmente creado en su mente, producen en su experiencia externa ciertos convencionalismos sociales. Estos convencionalismos son maneras de hacer las cosas, colecciones de conductas para crear un marco en el cual viertan sus vidas. Muchos de ustedes consideran que las construcciones mentales que han producido estos convencionalismos sociales son la parte más importante y valiosa de todo su sistema de valores humanos, cuando en realidad pueden estar entre las más perjudiciales. Ellas son las que muchas veces les impiden hacer algo tan simple como vivir juntos en paz, armonía y felicidad. ¿Qué son esas construcciones mentales? ¿Las puedes nombrar? Son muchas y todas temporales. Se evaporan tan pronto alteran sus creencias, porque están basadas en sus creencias. Sin embargo,
Debes tener en mente que en términos cósmicos, temporal significa cualquier cosa, desde 5 minutos hasta cientos de miles de años. Si algo perdura solamente 2000 años, apenas es un blip de la pantalla del radar de la vida eterna. Pero en términos humanos, esto puede ser una eternidad. Sin embargo, dure lo que dure, y para algunas creencias humanas toma mucho tiempo, tan pronto como sus creencias cambian, también lo hacen las construcciones mentales que sostienen su vida. Una vez ustedes creyeron que el mundo era plano, después comprendieron que es redondo, y todas las construcciones mentales que sostenían su vida cambiaron alrededor de eso. Una vez, ustedes creyeron que el Sol y todo el sistema solar giraba en torno a la Tierra. Dijeron que su planeta era el centro del universo. Teologías enteras se crearon alrededor de esta creencia. Cuando Copérnico ofreció pruebas de que esta afirmación era falsa, fue denunciado como blasfemo por los creadores y maestros de esas teologías. Y cuando Galileo más tarde confirmó los descubrimientos de Copérnico, él también fue etiquetado por la Iglesia como hereje y fue obligado a retractarse y a renunciar a sus propios descubrimientos. No fue sino hasta finales del siglo XX, 300 años después, que la Santa Iglesia Católica Romana revirtió su posición y le otorgó oficialmente el perdón. Y así vemos cómo en el cambiar sus creencias más básicas reside su reto más difícil. Los humanos se aferran a sus creencias, aunque tengan evidencias claras e incontrovertibles de que son erróneas. Así se ha dicho. Entre comillas, toda gran verdad empieza como blasfemia. Cierro comillas. La blasfemia de la que hablamos aquí en este diálogo es múltiple. Esta conversación tiene muchas blasfemias. La primera blasfemia es que Dios habla con los humanos, hoy en día. La segunda blasfemia es que Dios no demanda nada a los humanos. La tercera blasfemia es que Dios y humanos son uno. La cuarta y más grande blasfemia, la afirmación que les costará más trabajo a los humanos aceptar, es que muchas de las más grandes y sagradas creencias de los seres humanos son falacias, son simplemente falsas. Falsas creencias que crean construcciones mentales que no les sirven. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el convencionalismo humano llamado, entre comillas, moral, del que hablamos antes. Esta es una de sus más prominentes construcciones mentales. Es una idea creada en la mente. No puedes sentirlo, probarlo, tocarlo, olerlo u oírlo. Es un concepto, nada más. Y es un concepto construido alrededor de creencias que son falsas. ¿Qué quieres decir? ¿Que no debería haber moral? No estoy diciendo lo que debería o no debería, entre comillas. A ver, eso lo deben decir ustedes. Estoy diciendo que esta y otras construcciones mentales están basadas en falsas creencias acerca de la vida y de cómo es la vida, y que por eso se han producido ciertos convencionalismos sociales que han hecho casi imposible que puedan vivir juntos en paz, armonía y felicidad. El filósofo y comentarista social Bertrand Russell una vez dijo: no solo en lo intelectual, sino también moralmente, que la religión es perniciosa. Quiero decir con esto que enseña códigos éticos que no conducen a la felicidad humana. Cierro comillas. Sin embargo, la construcción mental que llamamos moral es la base de todo nuestro modo de vida. Así es. Esa es mi opinión. Y por eso lo menciono otra vez. Es por eso que lo escojo como ejemplo. Pero si dices que nuestras construcciones mentales están basadas en creencias falsas, y si la moral es una de estas construcciones, ¿significa que todo nuestro modo de vida está equivocado? Estoy diciendo que mucho de su modo de vida no está funcionando. Si dicen que quieren vivir juntos en paz, armonía y felicidad,
no está funcionando. Muchos dicen que podría funcionar si la gente tan solo se adhiriera a esta construcción mental llamada moral. Dicen que lo que nos impide vivir juntos pacíficamente es que la gente y las naciones no respetan esta construcción. Dicen que no es la construcción filosófica la que no funciona, sino la conducta de la gente. Y sin embargo, muchas de sus conductas más dañinas están basadas en esta construcción. Si usaras medidas y estándares humanos, podrías decir que mucha gente actúa peor cuando cree que está actuando mejor. Ay, eso es difícil de oír. No estoy juzgando estas conductas, ni ninguna otra cosa que hagan los humanos, pero si los humanos dicen que lo que buscan y desean es vivir en paz y armonía, entonces pueden notar que a menudo cuando dicen que están actuando mejor, hacen cosas que no conducen a la paz y a la armonía. ¿Puedes darme un ejemplo? Te puedo dar cientos de ellos. ¿Qué tal el de un padre que corre de la casa a su hijo soltera y embarazada? ¿O que regaña a su hijo porque se casó con alguien que no pertenece a su raza o a su religión? ¿O el de una familia que deshereda a su hijo por ser homosexual? ¿Qué tal el de una mujer de 23 años que se ata una bomba a su cuerpo y camina hacia una multitud en Jerusalén para hacerla explotar? ¿Qué tal el de una nación que invade la tierra de otro pueblo durante décadas y los mantiene económica, política y militarmente subyugado, rehusándose a otorgarle los derechos humanos básicos y después se enoja cuando éste se enoja y hace cosas desesperadas, cuando estas personas hacen cosas desesperadas y está total y completamente ciega respecto al papel que está en sí misma desempeñando en la creación de una tragedia humana que va en aumento? La gente hace cosas como estas porque está haciendo juicios morales. Sí, ya veo. Este tergiversar todo lo que parece correcto ocurre porque su construcción de moralidad en sí misma está basada en las falacias de las que hablamos antes. La gente cree que está haciendo lo correcto basándose en lo que cree que Dios quiere o lo que la vida requiere, pero su información sobre ella es inexacta. Y es así porque a menudo las dificultades no surgen cuando la gente ignora la moral, sino cuando la gente le presta demasiada atención. Caramba, esto verdaderamente es algo grande. Tenemos a Dios aquí diciéndonos que nos metemos en problemas cuando le prestamos demasiada atención a la moral. Si le prestan demasiada atención, sí. Si ponen demasiada credibilidad en ella, sí. Y eso puede suceder. De hecho, a menudo sucede. Sus morales son solo construcciones mentales, sus actuales ideas sobre las cosas, si estas ideas cambian de época en época. Este es el problema. Este es el problema en este momento. Es el problema que nuestros comentaristas sociales llaman moral cambiante, cierro comillas. ¿No sería interesante si estos comentaristas sociales hubieran interpretado el problema al revés? Mira el mundo de hoy. Los problemas que han experimentado en los años pasados no han sido creados por cambios en la moral, sino porque la moral no ha cambiado, a veces durante miles de años. Déjenme decirles otra vez que las morales solo son ideas de cómo son las cosas y cómo deberían ser con base en lo que creen acerca de Dios y acerca de la vida. Son ideas, nada más ni nada menos. Y sus ideas, no las de Dios. Seres humanos ataron a Matthew Shepard a una cerca de ganado en Wyoming, lo molieron a golpes y lo dejaron ahí hasta que muriera, no por las ideas de Dios, sino por las suyas, porque la moral no ha cambiado. Los seres humanos han discriminado despiadadamente a las mujeres negras y otras personas que son minorías en su medio, no por las ideas de Dios, sino por las suyas, porque la moral no ha cambiado. Los seres humanos han electrocutado a personas en la forma más inhumana para enseñarles a los demás que matar es malo, no por las ideas de Dios, sino por las suyas, porque la moral no ha cambiado.
Y los seres humanos han creado un ambiente en su planeta en que todo esto es posible, no por las ideas de Dios, sino por las suyas, porque la moral no ha cambiado. Sus construcciones mentales, basadas en creencias falsas o antiguas acerca de Dios y acerca de la vida, han producido convencionalismos sociales salvajemente disfuncionales, conductas que podría llamar convencionales, basadas en sabiduría convencional. Por supuesto, los seres humanos no han desarrollado esta clase de construcciones mentales para que sean ruines. Todas sus construcciones mentales son intentos sinceros de la mente de articular y expresar los principios fundamentales que sostienen la vida. Sin embargo, cuando le prestan más atención a sus construcciones mentales que a los principios fundamentales que buscan expresar, pueden en verdad, entre comillas, meterse en problemas. ¿Qué significado tiene el término principios fundamentales? ¿Estás introduciendo un nuevo concepto? ¿De qué estás hablando? Hay un conjunto de principios básicos de la vida que están detrás de toda la experiencia y tú lo sabes. Tú lo recuerdas a nivel celular. Lo recuerdas de tiempos antes del tiempo, cuando no estabas experimentándote como quien te imaginas que eres ahora. Aún así, no han sido capaces de acercarse al centro para sacar la esencia de estos principios, no importa cuánto se haya esforzado en intentarlo. Estas creencias falsas que tienen sobre Dios y la vida la están nublando, cubriéndola, escondiéndola de su vista e impidiéndoles conocerla. Esta es la nube de la ignorancia, la que les oculta la verdad. No es que los humanos no quieran vivir de acuerdo con los principios de vida verdaderos. Es solo que es imposible para ustedes que lo hagan cuando estos principios básicos están tan ocultos por sus creencias que ni siquiera pueden saber cuáles son. En resumen, los seres humanos están tratando de vivir la verdad a través de sus creencias que son falsas. Así que se enfrentan a una tarea imposible y a esto se debe que mucho de su vida en su planeta no esté funcionando. Ahora, por favor, permíteme reconocer aquí que algo de la vida en la Tierra sí funciona. Han crecido y evolucionado y se han convertido en la versión más grande de la humanidad. Han aprendido de sus errores, han progresado en algunas maneras y han evolucionado de alguna forma en una magnífica especie. Y como dije antes, han hecho todo esto en contra de toda probabilidad. Por eso, parece un desperdicio ver que hacen elecciones colectivas en este punto de su desarrollo que pudieran dañar la vida de su especie, tal como la conoce, de una manera tan drástica y tan negativa, si no es que terminarla por completo. Aquellos humanos que entienden profundamente lo que está pasando, ahora ven que lo más triste de todo es que podría mejorar tanto y tan rápidamente con solo hacer unos pocos y simples cambios en las cosas que eligen creer. Bueno, entonces, vamos a hacer que suceda ahora mismo. Cambiemos la moneda ahora mismo. Este es exactamente el propósito de este diálogo. Esto es por lo que estamos aquí, teniendo esta discusión. Este es el propósito de estas nuevas revelaciones. Está bien, revélame más. Has hablado de principios de vida, que dijiste que los seres humanos estamos buscando articular a través de nuestras construcciones mentales. ¿Cuáles son esos principios? Los principios básicos de vida son funcionalidad, adaptabilidad, sustentabilidad. Toda vida exhibe estos principios. Todo en la vida los demuestra. Uno de estos eternos principios está detrás de cada una de las construcciones mentales temporales, esperando a ser revelado. Sin embargo, están cubiertos y escondidos por esas construcciones mentales, pues ellas, a su vez, están basadas en falsos pensamientos acerca de la vida. Como sus construcciones mentales son intentos distorsionados de expresar principios básicos de vida,
Estos producen resultados distorsionados. Por ejemplo, aquí hay 3 de sus construcciones mentales más comunes de su especie. El primero ya lo he mencionado. Estas son simples ideas para que guardes en tu cabeza que las han traducido en convencionalismos sociales, costumbres y prácticas. Moral, justicia, propiedad. Estas son algunos de sus más queridos conceptos filosóficos, políticos y económicos, que buscan expresar los principios de vida. En el caso de moralidad, el principio fundamental es la funcionalidad. En el caso de justicia, el principio fundamental es la adaptabilidad. En el caso de propiedad, el principio fundamental es la sustentabilidad. Bueno, la verdad es que no entiendo nada. Funcionalidad, adaptabilidad, sustentabilidad, lo que sea. Moral, justicia y propiedad tienen más sentido. Construimos nuestras vidas enteras en torno a estos conceptos. ¿Cómo podemos vivir sin ellos? La idea no es que vivan sin ellos, sino que los eleven al siguiente nivel de articulación y expresión para cambiarlos de concepto a principio regidor de sus vidas. Se trata de elevar la conciencia o volverse más conscientes de lo que está involucrado en el proceso de expresión de la vida. Para muchas personas, esto puede no ser fácil, dada la propensión humana a mantener las creencias tal cual son, sin importar qué tan mal funcionen o en lo que se hayan convertido o siempre fueron. Hay, sin embargo, un atajo que puede tomar una manera de hacer esto más rápidamente. ¿Cuál es? Los 5 pasos hacia la paz. Ellos producen no solo la paz en el mundo, sino también la paz en su mundo interior. Esta es la paz de la que estamos hablando aquí, la paz interior, al igual que la paz exterior. La mayoría de los seres humanos no han tenido mucha paz interior ni exterior últimamente, ni el estado de su mundo, ni el estado de su mente lo ha permitido. Sin embargo, ahora pueden dar los 5 pasos hacia la paz y elevar su conciencia, cambiar de concepto a principio considerando, explorando y comprendiendo profundamente la vida. Si deseas tomar este atajo, aquí está otra vez lo que debes hacer. Aquí están otra vez los 5 pasos hacia la paz. 1. Reconocer que algunas de tus viejas creencias sobre Dios y la vida ya no funcionan. 2. Reconocer que hay algo que no entiendes de Dios y de la vida, cuya comprensión podría cambiar todo. 3. Estar dispuesto a una nueva comprensión de Dios y la vida de ahora en adelante, una comprensión que podría producir una nueva forma de vida en tu planeta. 4. Tener el valor suficiente para explorar y examinar esta nueva comprensión y, si se alinea con tu verdad interior y conocimiento, incluirla para ampliar tu sistema de creencias. 5. Vivir sus vidas como demostraciones de sus creencias más que como negaciones. Sigues diciendo estas cosas una y otra vez. La repetición puede ser muy útil. También puede ser molesta y ocasionar que la gente se impaciente. El estudiante serio nunca se impacienta con las repeticiones del maestro. Quienes viven la vida a plenitud nunca se impacientan con las repeticiones de la vida. La vida misma es una repetición. Es imposible que algo nuevo ocurra. Solo es posible tener nuevas experiencias de aquello que ha ocurrido muchas veces antes. Dios es una repetición. La vida es Dios, repitiéndose a sí mismo. Aficiónate a la repetición. Cuando lo hagas, adquirirás amor de Dios y de la vida. Lo sabrás en la primavera, cuando veas florecer a las flores nuevamente. Este verano, cuando te estés asoleando de nueva cuenta. Este otoño, cuando vuelvas a oler a la frescura del aire. Este invierno, cuando asombrado te vuelvas a detener frente a una nieve reciente. Lo sabrás cuando sonrías al escuchar el sonido de tu melodía favorita
que has oído una y otra vez sin cansarte de ella, o cuando te vuelvan a acercar el abrazo del dulce amor del cual nunca te cansarás. Estas cosas las han hecho una y otra vez y ama repetirlas. No es exactamente lo mismo. No, estas experiencias, así de maravillosas como son triviales comparadas con las repeticiones que involucran las exploraciones de la vida. No te canses de buscar la verdad ni de encontrarla. Has pedido mi ayuda en un tiempo de grandes retos para la raza humana. Estas cosas que se dicen aquí han sido dichas una y otra vez de muchas maneras, a través de toda la historia de la humanidad. Esa forma de repetición no ha producido un cambio en la conducta básica humana. Estás invitado aquí a intentar una nueva forma de repetición. Quizás el oír la misma cosa funciona una y otra vez en un periodo corto, repercutirá en la conducta humana. Te lo dije a ti. ¿Verdaderamente deseas que tu mundo cambie? Sí. Entonces, te voy a poner unos puntos muy claros a través de la repetición. La lógica circular gana poder del círculo que crea. Viajar en círculo es recorrer el mismo terreno una y otra vez. Viajar en círculo sabiamente es recorrer el mismo terreno por primera vez. De esta manera, lo ordinario se vuelve extraordinario y el círculo un camino donde deseas estar. Y cuando notas al fin que el camino ha circulado de regreso en ti, te das cuenta que donde deseas estar es donde ya has estado y siempre estuviste. Yo nunca, y ahora soy yo el que me repito a mí mismo. Nunca he oído tantas experiencias comunes de la vida explicadas con una visión tan poco común. Dios mío, haces todo tan claro, tan simple, tan obvio. Gracias. Y sigue adelante. Repite todo lo que quieras. Entiendo ahora que esto es perfecto. Puedes cambiar tu mundo y la manera más rápida de hacerlo es alejarte de las falacias y abrazar una nueva revelación y una nueva espiritualidad. Este podría ser el acto más valiente que los seres humanos hayan hecho durante siglos. Podría cambiar la historia de la humanidad. Estoy a favor de eso. Así que regresemos a nuestra discusión de construcciones mentales que producen los convencionalismos sociales que distorsionan los principios básicos de la vida. Dijiste que la moral es una de esas construcciones mentales y que podemos verdaderamente ser arrastrados por ella. No solo pueden, sino que ya han sido arrastrados. Muy justo. Así que, ¿cómo vivimos una vida sin moral? Y cómo la construcción mental llamada justicia se relaciona con el principio de vida llamado adaptabilidad, o nuestro concepto de propiedad se relaciona con el principio de vida llamada sustentabilidad. Ayúdame a ver la relación entre una construcción mental humana recreada, un convencionalismo social y un principio de vida. ¿Y qué hace que el último sea mejor que el primero? El último no es mejor que el primero en términos de ser moralmente superior. Solo es más funcional. Los principios básicos de la vida funcionan. Muchas de las construcciones mentales de la humanidad y sus convencionalismos sociales no lo hacen, tan simple como eso. Muchas de las ideas y comportamientos humanos no son funcionales, son disfuncionales. ¿No has notado, por ejemplo, que la mayoría de las relaciones humanas son disfuncionales? No funcionan de la manera que deberían funcionar, se descomponen, se rompen. Esto es porque los humanos han abandonado los principios básicos de la vida a favor de su propia construcción mental y los convencionalismos sociales que surgen de ella. Ahora, si estas creencias en las que sus conceptos mentales están basados fueran exactos, sus convencionalismos sociales, es decir, sus conductas colectivas, serían funcionales como lo son los principios básicos de la vida. Sin embargo, sus creencias no son exactas, sino que están llenas de falacias. Ya hemos visto su creencia falsa más dañina.
Ahora veamos cómo produce convencionalismos sociales que afectan su vida en forma negativa. Genial. He estado esperando llegar a esto. En verdad, quiero entender esto más profundamente. No podemos ver todos sus convencionalismos sociales porque este diálogo nunca terminaría, pero podemos tomar un muy buen ejemplo para darte la oportunidad de ver cómo las falsas creencias crean convencionalismos sociales que producen disfunciones sociales que amenazan la sobrevivencia de la especie. La sobrevivencia de la especie es de lo que hemos estado hablando aquí, por supuesto. Eso es lo que hemos estado discutiendo desde el principio. Lo sé, estoy consciente de eso. Tenemos que aplicarnos aquí. Tenemos que llegar a algunos nuevos niveles de conciencia, si es que nuestra especie va a sobrevivir. Por la manera en que se comportan los humanos, sí. Por lo lejos que han avanzado en su habilidad para destruirse los unos a los otros, pero fallado en desarrollar sus habilidades para llevarse bien los unos con los otros, sí. Eso es lo que está creando la crisis. Así que regresemos a la primera palabra de nuestra lista de ejemplos de convencionalismos sociales creados por la humanidad: moral. Esta palabra es un buen ejemplo porque es transcultural, toca a casi toda la sociedad en la Tierra. También nuestra moralidad casi ha destruido a cada sociedad en la Tierra. Esa es una observación exacta. Así que, ¿cuál es la creencia falsa que ha creado el concepto mental que llamamos moralidad y los convencionalismos sociales que emergen de ella? La creencia de que Dios necesita algo, a saber, que tienes que comportarte de una cierta manera, es la falacia de la cual ha surgido su moral. Está bien, lo entiendo, pero si ni siquiera Dios tiene maneras en las que quiere que nos comportemos, ¿qué tiene de malo tener morales? Nos ayudan a vivir nuestras vidas. El problema con las morales es que tienen que estar basadas en algún supremo y definitivo valor. La moral sin autoridad moral, como las monedas sin el estándar de oro o cualquier otra cosa de valor que le respalde, no tiene valor. De acuerdo, las morales deben tener alguna autoridad que las respalde. Y en tiempos arcaicos, cuando las sociedades empezaban a formarse, como las diferentes culturas humanas que estaban emergiendo, ¿cuál era la autoridad detrás de sus morales? Bueno, supongo que su idea de lo que era correcto, entre comillas, ¿Y de dónde supones que tomaron esas ideas? de Dios. Exactamente. Por lo menos eso es de donde ellos dijeron que las tomarían, que las tomaron. Por favor, déjame dejar claro otra vez cómo ocurrió esto. La mayoría de las primeras civilizaciones mezclaron lo que hoy se conoce como religión y política minuciosamente, citando códigos de dioses para sustentar las reglas terrenales. Las culturas primitivas se volvieron a los dioses para todo lo que deseaban atraer, no solo la lluvia y la buena cosecha, sino también la autoridad para establecer reglas de conducta o lo que hoy se podría llamar moral, entre comillas. Las culturas posteriores hicieron lo mismo. La mayoría de las leyes civiles empezaron con códigos religiosos que dieron a la gente por medio de una u otra revelación, ya sea que los humanos que se agrupaban alrededor de ellos creyeran o no en la pluralidad de dioses o en un solo Dios omnipotente. Sus primeras ideas de correcto e incorrecto, entre comillas, vinieron de su comprensión de lo que su deidad quería y necesitaba. Y oh, qué diferente hubiera sido si hubieran decidido que su deidad no necesitaba nada. Pero no fue eso lo que decidieron. Y así establecieron muchos conjuntos de reglas para gobernar su vida diaria y dijeron que habían sido transmitidas directamente al hombre por Dios. Un conjunto de esas reglas, de hecho, fueron descritas como mandamientos de Dios. Su concepción de las necesidades y deseos de algún poder más grande que el suyo, con una sabiduría más profunda que la suya y con una autoridad mucho mayor que la suya,
es lo que está detrás de casi cada conjunto de imperativos morales o estándares de conducta que la sociedad terrena ha inventado. Esto incluye a las sociedades que ahora no profesan una creencia en un Dios en lo absoluto, declarando que tal creencia es errónea y supersticiosa y solo es, entre comillas, el opio del pueblo. Estas sociedades incluso solo han usurpado las primeras enseñanzas de sus ancestros respecto a lo correcto y lo incorrecto, las cuales fueron sembradas absolutamente en alguna forma de idolatría venerada y atribuidas a, entre comillas, la voluntad de los dioses. Siempre ha sido así, pues es natural para los humanos el experimentarse como parte de un gran todo y saber profundamente que hay algo llamado Dios. El ateísmo es una reacción aprendida, el deísmo es una respuesta natural, un conocimiento intuitivo, una conciencia profundamente asentada en el nivel celular. Sin embargo, lo que los humanos saben sobre Dios en sus células y lo que ellos creen sobre Dios en sus mentes son muy a menudo dos cosas muy distintas. Hoy hay millones de personas, no unas cuantas, sino millones, que continúan creyendo que Dios ha establecido un sistema entero de leyes para que los seres humanos les sigan. Y esas personas declaran que la ley de Dios debería gobernar, guiar y controlar toda conducta de la sociedad civil. Hay países enteros en que la gente acepta la ley de Dios como ley civil para regir cada aspecto de sus vidas diarias. Bueno, podría ser peor, supongo. Digo, ¿qué tiene de malo eso? Nada, mientras te imagines que lo que sea, entre comillas, la ley de Dios es justa. Si es una ley de Dios, ¿cómo podría no ser justa? Si esa ley dijera que ningún individuo tiene derecho a pensar o decidir por sí mismo, sino que tiene que aceptar la ley de Dios como ha sido interpretada por instruidos maestros, ¿sería justo? Pues no, no suena justo, pero supongo que dependeríamos de lo que esos maestros dijeran, que es la ley de Dios. Dependeríamos de cómo la interpretan. Si los instruidos maestros dijeran que de acuerdo con la ley de Dios, el testimonio de una mujer en la corte vale solo la mitad de lo que vale el de un hombre, ¿sería justa? Ah, sí, ya habías mencionado eso. Y no, por supuesto que no sería justo. Y si el instruido maestro dijera que de acuerdo con la ley de Dios, una mujer no es libre de casarse con quien desee y su derecho a divorciarse no es igual al de los hombres, ¿sería justo? No, Si el instruido maestro dijera que, de acuerdo con la ley de Dios, una persona que profese la fe, entre comillas, equivocada, no puede testificar de ninguna manera en un caso en contra de una persona que profese la fe correcta, ¿sería justo? por supuesto que no, no seas tonto. Si el instruido maestro dijera que de acuerdo con la ley de Dios, la herencia de un niño varón deberá ser igual a la de los dos niñas, ¿sería justo? Y si los maestros dijeran que blasfemar sobre Dios o los profetas de Dios debe ser castigado con la muerte y empeoraran el contenido del concepto blasfemia por no aclarar exactamente qué significa, ¿sería justo? No, no lo sería. Y voy al grano. El punto es que millones de personas son gobernadas por tales leyes civilizadas, entre comillas, en países musulmanes, donde la charia se usa en lugar de la legislación, o donde las leyes civiles existentes se basan en ellas. Tal como lo entiendo, el charia es una combinación de las palabras del Corán, las enseñanzas en el Hadith, una colección de reportes orales, al final puestas por escrito acerca de Mahoma y cómo vivió, y lo que se conoce como HIMA, el consenso de maestros islámicos, doctores en derechos y maestros en cómo interpretar las dos primeras. ¿Es esto correcto? Tu comprensión es básica, pero no es inexacta. Y esas leyes religiosas que acabas de mencionar son todas parte del Sharia.
Sí, Me cuesta trabajo creer que Dios pudiera ser tan injusto, tan evidentemente injusto. ¿Estás seguro que la gente que te ha citado lo ha hecho de manera correcta? Todo eso acerca de la superioridad masculina, por ejemplo, ¿es una ley divina? ¿podrías dudarlo? ¿Esta es la opinión solo de los maestros islámicos o hay una escritura real que respalda estas enseñanzas? Oh, el Corán es muy claro en esto. Dame un ejemplo. Surah 4:11, abro comillas. Respecto a la herencia de tus hijos, Alá te ordena que sea así. El varón, una porción igual a la de dos mujeres. De dos mujeres, si hay solo hijas, dos o más, su parte será 2/3 partes de la herencia. Si hay solo una, su parte será la mitad. Cierro comillas. Asombroso, escrito ahí mismo en la escritura sagrada, pero realmente no esperas que yo acepte esto o que crea que esta es tu palabra sagrada. La mayoría de las personas de hoy en día rechazarían a un Dios que dijera cosas como esta. Entonces serían castigados con la condena eterna. No, no por solo dividir su herencia entre sus hijos por igual y rechazar a un Dios que les dice que no lo hagan. Lee Surah 35-36. Pero aquellos que rechazan a Alá, para ellos será el fuego del infierno. Así es como premiamos a tal criatura ingrata. Abro comillas. Y el fuego no los consumirá completamente como para que mueran, ni el tormento se les reducirá. Y gritarán pidiendo ayuda. Oh Señor, déjanos salir para que podamos hacer lo correcto. Pero no lo haré. Nunca les diré, ¿no vivieron lo suficiente como para pensar en estas cosas? ¿No les envié a alguien para prevenirlos? Así que ahora prueben el castigo. Los malvados no tendrán a nadie que los ayude. Cierre comillas. ¿Esto es lo que tú dirías? ¿Es esto lo que el Dios de misericordia diría si un alma se da cuenta de su error e implora por otra oportunidad? El Dios de misericordia se muestra en misericordia con quienes no creen. Eso dicen sus escrituras. También como Dios puede no mostrar misericordia y actuar de manera horrible con impunidad. Las sociedades humanas crean las morales a partir de tales instrucciones de Dios, entre comillas. Bueno, quizá en algunas culturas, pero no en Estados Unidos. Nosotros nos enorgullecemos de la separación de iglesia y Estado. No afirmamos, como hacen otros países y culturas, que Dios es la autoridad que respalda nuestra moral y nuestras leyes. ¿En serio? La promesa de lealtad a su bandera no describe a su país como una nación bajo Dios. ¿No has leído en sus monedas la leyenda ¿En Dios confiamos? El trabajo de arte en el dorso de su billete de dólar no tiene nada que ver con Dios. No prestan un juramento poniendo su mano en una Biblia diciendo que Dios me ayude. No abren las sesiones de su Congreso con una oración, después de la cual aprueban leyes para salvaguardar la oración en las escuelas. Lee las palabras del tercer párrafo de tu himno nacional. Ya veo lo que dices. Ya sea que los gobiernos lo admitan o no, y más gobiernos están ahora mismo revelándolo, son los puntos de vista religiosos de la mayoría de la gente de una sociedad que consciente o inconscientemente forma la base de todas las leyes y todos los códigos morales locales. Para darle a su sistema de morales algo de autoridad, millones de ustedes se han apoyado en lo que asumen que es la ley de Dios. Muchas personas dirían, entre comillas, no es lo que asumimos que es la ley de Dios, es lo que sabemos que es la ley de Dios. Esa ley es muy clara, esa ley es muy clara y ha sido establecida para nosotros. Cierro comillas. ¿Qué pasa si alguien no cree que haya un Dios? Esa persona todavía tiene que obedecer las leyes civiles, aunque veo lo que en verdad quieres decir. La mayoría de nuestras leyes civiles están de hecho basadas en la autoridad moral que derivamos de la mejor idea que tenemos de lo que Dios quiere. Y como lo señalas, en algunos países
Ni siquiera se intenta darle la vuelta, se toma tal cual y se dice que las leyes civiles son las leyes de Dios, tal como están contenidas en las Escrituras. Y si sus leyes morales y morales, a fin de cuentas, están basadas en alguna interpretación de la voluntad de Dios, entonces la ley de Dios contenida en cualquiera de las escrituras aceptadas locamente se convierte en el, entre comillas, estándar de oro. Así es. Entonces, más vale que la fuente de la que toman la ley de Dios sea exacta. Ese no es problema, porque Dios le dio la tara directamente a Moisés. El Nuevo Testamento también es correcto hasta en la última palabra, lo mismo que el Corán, el Bhagavad Gita es magnífico. Los principios que guían al libro de Mormón le fueron entregados directamente por Dios a Joseph Smith a través del ángel Moroni. El Pali Canon contiene una sabiduría espectacular y así sucesivamente. Estos son los estándares de oro de la moral en las culturas en que predominan y muchos de sus adeptos los consideran como completa y literalmente exactos. Entonces veamos algunas de las leyes de Dios. No otra vez. Espera, hay muchas que ni siquiera hemos tocado todavía. ¿Es esto necesario? Todo lo que vas a hacer es citar otra vez de una de las escrituras de la humanidad algún texto que ya no es aplicable a la sociedad moderna. ¿Estás dispuesto a conceder que muchas de las palabras de muchos de sus libros sagrados nunca fueron aplicables en ninguna sociedad civilizada? Sí, estoy dispuesto a conceder eso. Algunas de las leyes de Dios, como están contenidas en varias escrituras sagradas, probablemente nunca tuvieron sentido. Como la, entre comillas, palabra de Dios que dice que si un hombre tiene un hijo testarudo que se rehúsa a obedecer y es un ebrio, sus padres lo llevarán a las puertas del pueblo y todos los hombres lo apedrearán hasta matarlo. ¿Como esa? Sí, como esa. Como la que dice que no cortarás el cabello de tu cabeza ni lo recortarás de las rodillas de tu barba, Sí, de las orillas. sí, esa también. ¿Y muchas otras? Y muchas otras, sí. Como la ley de Dios que dice que cualquiera que toca un cadáver estará impuro durante 7 días, o aquella que dice que si eres sacerdote puedes comprar esclavos, o la que dice que no debes trabajar ni hacer nada parecido en el Sabbath, o la que dice que puedes comprar a tu hermano empobrecido y obligarlo a convertirse en tu sirviente, o que todas las personas son impuras después de haber tenido sexo, o que brujas y hechiceros deben ser condenados a muerte. Tal vez ahora te parezca que estas son solo unas cuantas escrituras que no tienen sentido para los estándares de la humanidad de hoy, pero la verdad es que la lista de reglas de Dios que la mayoría de ustedes dicen que no tienen sentido para ninguna persona razonable es tan larga que podría llenar un libro completo. De hecho, lo llena. Traje muchos ejemplos a la conversación y más adelante traeré aún más para que puedas entender un punto más amplio. Han basado su autoridad moral en las leyes sagradas que aplican sobre la base de tómalo o déjalo, dependiendo de cómo se sienten respecto a ellos en un momento en particular, en una cultura en particular y en circunstancias particulares. Sí, si estás diciendo que pasamos por alto las palabras de nuestros libros sagrados, cuando veamos claramente que ya no aplican a nuestras vidas, te concedo el punto. En otras palabras, su moral no tiene ningún estándar excepto por lo que funciona y lo que no. Esa es la verdad y todo lo demás es ficción. Hasta ustedes están de acuerdo, como lo demuestran no por lo que dicen, sino por sus conductas, es que la palabra de Dios no debe seguirse al pie de la letra como está registrado en sus muchas escrituras sagradas, porque no es infalible. Eso es evidente, porque todo lo que contienen esos libros han sido escritos por humanos. Pero si el estándar de oro en el que basamos nuestra moral en nuestras diversas culturas no es infalible, entonces, ¿qué sí lo es?
Entonces, estás basando tu moralidad en leyes espirituales que tomadas en su conjunto no tienen sentido. Se contradicen dentro de una escritura en particular y se contradicen de una a otra escritura. Por consiguiente, a la raza humana le fue dado un conjunto de leyes entre los que debe seleccionar y escoger para obedecer las más sensatas. No quieres admitir que has estado haciendo esto, por supuesto, porque entonces serías culpable del cargo del relativismo, una palabra muy sucia en tu vocabulario. Tú quieres ser absolutista. Quieres creer y asegurar que hay absolutamente un correcto y un incorrecto, pero al final tú tienes que decidir qué es lo que es. No puedes confiar en tus leyes y ni siquiera en tu Dios. Tienes que decidir por ti mismo, porque tanto las palabras de sus leyes como las de su Dios han demostrado ser tontas cuando se creen en conjunto, cuando se aplican indiscriminadamente, cuando se adhieren completa, literal e inflexiblemente a cada caso y circunstancia. No pueden funcionar de esta manera. Nada puede funcionar de esta manera. Muchas de sus leyes religiosas, tú mismo lo has admitido, pueden solo ser ignoradas. Difícilmente podrían basarse en ellas los cimientos de la verdadera moral de una sociedad entera. Por lo tanto, con sus propias acciones, ustedes han probado que moral es igual a funcionalidad. Revelaste el sustento del principio básico de la vida. Esto es lo que habías estado tratando de hacer. Sí, y tu especie ya lo ha determinado, por cierto. Ya han decidido en su planeta que lo que es correcto es lo que funciona, dependiendo de lo que estén tratando de ser, hacer o tener, solo que no están dispuestos a admitirlo. Para complicar aún más las cosas, no han podido ponerse de acuerdo en qué es lo que están tratando de ser, hacer y tener como un colectivo llamado humanidad. Y estos son los impedimentos. El segundo es el más importante de ellos para alcanzar la paz y armonía en la tierra. Ok, página 103, mi Nancy apunta por ahí. Vamos a dejar allí para honrar tu